Hola de nuevo, en la clase de hoy vamos a continuar con un nuevo capítulo de electromagnetismo y en esta ocasión vamos a centrarnos en el estudio de cómo es la fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente eléctrica. De hecho, los principios básicos que vamos a estudiar son precisamente en los que se fundamenta ni más ni menos el funcionamiento de los motores eléctricos. Las fuerzas que hacen que gire precisamente un motor eléctrico son las que ejerce un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Se basa en este principio que vamos a estudiar. Las fuerzas magnéticas que actúan sobre las cargas en movimiento que están en el interior de un conductor eléctrico, pues esas fuerzas eléctricas que actúan sobre esas cargas en movimiento, sumergido este conductor en un campo magnético, cada una de las cargas en movimiento va a sufrir una determinada fuerza magnética. Entonces, podemos decir que el conjunto de todas las fuerzas magnéticas que actúan sobre todas las cargas que están en movimiento dentro de ese conductor, pues ese conjunto de fuerzas se transmiten al material del conductor, el cual en conjunto pues experimenta una fuerza distribuida por toda su longitud. Vamos a analizar esto con un poquito más de detalle. Vamos a suponer este alambre conductor, esta sección de alambre conductor de sección A, vamos a suponer que es un conductor cilíndrico de sección A, longitud L, y que está sumergido dentro de un campo magnético. Además, por el interior del conductor, debido a un campo eléctrico interno, como ya sabéis, pues tiene lugar por su interior una corriente eléctrica. Y vamos a suponer una carga positiva, esta que tenéis aquí, una carga Q positiva que lleva una velocidad de deriva representada por este vector VD de abajo hacia arriba. Esto lo que quiero indicar es que al final la corriente eléctrica que circula por este conductor es debido a todos y cada una de las cargas positivas libres que están en este conductor, como esta carga positiva libre, y la corriente estará dirigida a lo largo de este trozo conductor, la corriente estará dirigida de abajo hacia arriba. Y además aquí os pinto el vector densidad de corriente, que es un vector que va en la misma dirección y sentido que el movimiento de las cargas libres o que la velocidad de deriva de las cargas libres que fluyen por este conductor. Como dije, vamos a suponer que este alambre conductor está inmerso en un campo magnético uniforme B, que es perpendicular al plano de este diagrama y dirigido hacia el interior. Entonces podemos calcular la fuerza que actúa sobre este tramo de conductor que transporta corriente, empezando precisamente con la fuerza magnética que actúa sobre una sola carga positiva en movimiento, que esto ya lo conocemos. Si esta carga positiva se mueve en esta dirección hacia arriba, en sentido hacia arriba, y está sumergido en un campo magnético B perpendicular al diagrama y hacia el interior, aplicando la regla de la mano derecha, como ya conocéis, el vector pulgar de nuestra mano derecha apuntará hacia el lado izquierdo. Luego esta carga, esta simple carga positiva libre que se está moviendo hacia arriba por el hecho de estar sumergida en un campo magnético B, siente esta fuerza F, que lo he representado con el vector de color rojo. Esta fuerza magnética es la que siente una única carga positiva libre que está fluyendo por el conductor. Como el campo magnético, el vector campo magnético B y el vector velocidad de deriva son perpendiculares entre sí, la magnitud de esta fuerza, como bien sabéis, viene dado de forma escalar, como esa fuerza magnética es igual al valor de la carga, en este caso la carga positiva de esta carga libre, multiplicado por su velocidad de deriva, multiplicado a su vez por
la magnitud o intensidad del campo magnético por el seno del ángulo que forman el vector velocidad deriva con el vector campo magnético, pero el ángulo que forma el vector VD, velocidad de deriva, y el campo magnético es 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 grados es 1 y entonces nos quedaría esta fórmula que nos representa la fuerza media que va sintiendo esta carga mientras se va moviendo a lo largo de este conductor de abajo arriba, la fuerza media magnética que va sintiendo mientras se va moviendo, como dije, a lo largo de ese conductor con una velocidad de deriva VD en un campo magnético que consideramos uniforme y perpendicular a este conductor. Bueno, pues es posible deducir una expresión para la fuerza total en todas las cargas móviles que existen en un instante determinado a lo largo de toda esta longitud del conductor con área transversal A. Si suponemos que el número de cargas por unidad de volumen es n minúscula, en un instante determinado, ¿cuántas cargas habrán móviles positivas en esta sección de conductor? Pues si n, hemos dicho, n minúscula es el número de cargas por unidad de volumen y el volumen de esta sección de conductor es precisamente, como lo veis aquí, es un cilindro, es área por la longitud del tramo, pues n por a por l será el número total de cargas libres como esta que veis aquí, que en un instante determinado están moviéndose a lo largo de todo este tramo conductor. Como todas y cada una de ellas, de estas cargas, n por a por l, cargas positivas, están todas sintiendo la misma fuerza, con la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, esto provoca que el alambre conductor, este tramo de alambre conductor, sienta una fuerza neta que será el resultado de la suma vectorial de todas y cada una de las fuerzas que siente cada carga positiva. Es decir, si una carga positiva está sintiendo solo esta fuerza, Q por VD por B, y tenemos que en este alambre conductor hay n por a l cargas positivas moviéndose todas en la misma dirección y sentido que esta más Q, por tanto la fuerza total neta que sienten todas las cargas que están ahí metidas dentro de este tramo será pues la fuerza de una carga que es Q por V por B, el valor de la carga positiva móvil, por la velocidad deriva de esa carga positiva móvil, por el campo magnético exterior que consideramos constante, multiplicado por todas y cada una de las cargas. Es una suma de todas las fuerzas que actúan sobre todas las cargas. ¿Por qué? Porque todas las cargas sienten una fuerza igual y de la misma dirección y sentido que esta F que he pintado aquí. Con lo cual la fuerza neta que actúa sobre todas las cargas será una suma escalar. Y entonces es n por a, por l, por q, por vd y por b. Y esta fuerza que actúa sobre todas las cargas, como todas estas cargas están sumergidas dentro de este material conductor, pues al final se traslada a una fuerza ejercida sobre todo el material conductor. Pues si todas estas cargas sienten estas fuerzas, pensar que estas cargas están metidas dentro de este material que contiene sus núcleos positivos, sus electrones, y entonces estas fuerzas que sienten todas estas cargas, obviamente como estas cargas no pueden salir del conductor, pues estas fuerzas al final se trasladan a ser ejercidas sobre todo este material conductor. En resumen, esta fuerza N por A por L, Q por VD por B, que sienten todas las cargas libres a lo largo de este tramo de conductor en un instante determinado, es precisamente la fuerza que está sintiendo este trozo de alambre en ese instante. Y una fuerza que intenta, que será la suma de todas las fuerzas estas que actúan sobre cada carga positiva elemental, y es una fuerza neta, más grande, obvio, que intenta llevar este trozo de alambre conductor, moverlo hacia la izquierda, intentando empujarlo hacia la izquierda de este dibujo. Bueno, pues ya sabemos que la fuerza total que actúa sobre todas las cargas en movimiento en este segmento tiene una magnitud n por a por l por q por v por b. Bien, pues ahora
vamos a intentar retocar esta fórmula que tiene demasiados factores, demasiadas magnitudes, para expresar la fuerza total que sienten todas estas cargas y por tanto la fuerza total que está sintiendo todo este segmento conductor, para expresarlo en función de menos magnitudes. Y vais a ver lo que va a ocurrir. Fijaros, la magnitud campo magnético la dejamos a la derecha y la magnitud longitud de ese tramo también la dejamos a la derecha acompañando al campo magnético, L por B. Y vamos a asociar el resto de magnitudes o factores que aparecen en esta fórmula. N por Q por VD por A. N es el número de cargas móviles que existen por unidad de volumen dentro de este conductor. Q es el valor de la carga de cada una de estas cargas móviles. VD es el valor de la velocidad de arrastre, la magnitud de la velocidad de arrastre de todas y cada una de estas cargas móviles que estamos considerando que son positivas. Bien, y A es el área de esta sección que estamos considerando una sección cilíndrica de un conductor. Bien, si recordáis, hay una magnitud llamada densidad de corriente que se relaciona con la intensidad de corriente. La densidad de corriente y la intensidad de corriente se relacionan en el sentido de que la densidad de corriente, J, si recordáis de capítulos anteriores, J, densidad de corriente, es igual a la intensidad de corriente que circula por el circuito que estemos considerando dividido entre el área de ese circuito conductor. Pues muy bien, pues esa es la relación que hay entre la intensidad de corriente y la densidad de corriente, pero cada una de ellas tiene su concepto. La intensidad de corriente, como todos sabéis, es la carga por unidad de tiempo que atraviesa una determinada sección del conductor. Mientras que la densidad de corriente es un concepto similar, pero no igual. La densidad de corriente nos da la cantidad de carga por unidad de volumen que atraviesa una determinada sección por unidad de tiempo. En cualquier caso, ambos términos, densidad de corriente e intensidad de corriente, son términos muy similares. Y terminamos diciendo lo que os decía, que la densidad de corriente y la intensidad de corriente, J es igual a I sobre A. J es igual a I sobre A. Por el concepto de la densidad de corriente J, precisamente es justo este valor que estamos señalando aquí con el cursor. El número de cargas móviles por unidad de volumen por la carga de cada carga móvil por la velocidad de deriva, precisamente si lo pensáis un poco y recordáis y repasáis lo que era densidad de corriente J, este NQ por V da J, la densidad de corriente que circula por ese conductor. Y la densidad de corriente, como es la corriente por unidad de superficie, si esa densidad de corriente la multiplico por la superficie total que atraviesa, pues nos da la intensidad de corriente I mayúscula, magnitud que todos conocéis, que hemos utilizado en electricidad. Cuando estábamos estudiando circuitos, definimos la ley de Ohm y definimos una magnitud que era anterior, que era la intensidad de corriente I. Por tanto, toda esta expresión que veis aquí es precisamente la intensidad de corriente que en un instante determinado está fluyendo por este conductor, I mayúscula. Y entonces sustituimos todo esto por I mayúscula. Con lo cual aquí tenéis una expresión de la fuerza total que siente este tramo conductor de longitud L en un campo magnético B constante, cuando por el interior de este conductor está fluyendo una corriente constante de intensidad I. Y aquí lo tenéis, la fuerza que intenta empujar al conductor hacia la izquierda en este caso, porque se trata de que estamos considerando movimientos de cargas positivas libres en su interior, pues esa fuerza, la magnitud de esa fuerza es igual a la intensidad de corriente que circula por ese conductor, por la longitud de ese conductor, por el campo magnético. Bueno, pues aquí ya tenéis una primera fórmula muy útil para ejercicios prácticos que nos da el valor de la fuerza que siente un alambre conductor por el cual circula una intensidad de corriente eléctrica sumergido en un campo magnético, de tal manera que el alambre está metido dentro de ese campo magnético y el alambre es perpendicular al campo magnético. Vamos a ver ahora lo que ocurre cuando el alambre conductor y el campo magnético en el cual está sumergido
no son perpendiculares entre sí como en el caso anterior. Ahora no van a ser perpendiculares. Mirad en este dibujo que tenemos aquí, tenemos un trozo de alambre conductor que veis aquí, trozo L, le damos un carácter vectorial a la longitud del conductor, L, y suponemos que a lo largo de este conductor fluye una corriente cuya intensidad de corriente está marcada aquí con la letra I mayúscula. Fluye a lo largo de la longitud del conductor una corriente eléctrica I. Y este alambre conductor lo sumergimos en un campo magnético cuyo vector representativo del campo magnético, ya veis que este vector no es perpendicular en este caso a la longitud del cable conductor. Entonces, ¿cómo será la fuerza magnética que actúa sobre todo este tramo de alambre recto que lleva una corriente positiva y está orientado un ángulo phi con respecto a un campo magnético B? Es decir, ¿cuánto valdrá la magnitud del vector fuerza magnética que siente todo este tramo conductor? Bueno, en primer lugar podemos ya adivinar la dirección y el sentido, que ya está pintado aquí. La dirección y sentido de la fuerza total que actúa sobre este tramo de conductor va a ser una fuerza que va a ser perpendicular al plano que forma el tramo conductor con el campo magnético. Forman este plano que veis aquí, pues un plano perpendicular estará ubicado en la fuerza. Y según la regla de la mano derecha, si vamos en este caso de V, que ahora V lo vamos a sustituir por L, del vector L al vector B, giramos nuestra mano derecha del vector L al vector B y nuestros dedos giran dentro de este plano, donde está L y B, pues nuestro pulgar apunta hacia arriba, con lo cual la fuerza neta que siente todo este tramo conductor es una fuerza perpendicular al alambre, al campo magnético, eso siempre, y de sentido hacia arriba en este ejemplo. Estamos suponiendo que la intensidad de corriente corresponde en este caso a cargas positivas, porque si la corriente que fluye por este alambre conductor fuera de cargas negativas, pasaría todo lo contrario. La fuerza neta esta sería perpendicular al campo magnético y a la intensidad de corriente, pero como la intensidad de corriente es producida por cargas negativas, el sentido de esta fuerza sería justo lo opuesto, sería hacia abajo. Sería en contrario al sentido de la regla de la mano derecha, que esta regla de la mano derecha es para, recordad, para cargas positivas en movimiento dentro de un campo magnético. Bueno, pues ¿cuánto valdría la magnitud de esta fuerza? Pues la magnitud de esta fuerza, como ya todos sabréis, valdrá I, el valor de la intensidad de corriente, por la longitud, por B, en el caso de que B fuera perpendicular. Pero como el vector B ahora no es perpendicular, pues la fuerza total estará compuesta de I por L, la intensidad de corriente que circula por el circuito, por la longitud del circuito, y por L, por este B con una crucecita que veis aquí. ¿Eso qué quiere decir? La componente del vector campo magnético perpendicular al alambre. Esto es lo que quiere decir esto de aquí. La componente del vector B perpendicular al alambre. ¿Y esto cuánto vale? Pues veis aquí que esta componente, que la estoy señalando aquí, esta componente valdrá la magnitud de B por el seno del ángulo phi. Será este cateto que es esto aquí. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre un alambre conductor por el cual hay una intensidad de corriente debido a cargas positivas en este caso y de longitud L el conductor en un campo magnético B constante y ese campo magnético forma un ángulo con el alambre conductor que llamamos phi, pues la fuerza es igual a I por L por la componente del vector B perpendicular al alambre conductor, o bien dicho de otra manera, I por L por B por el seno del ángulo que forma el campo magnético con el alambre conductor, el seno del ángulo agudo que forman el vector campo magnético y el alambre conductor. Y esta sí que es una fórmula mucho más general y más práctica para ejercicios. Solo un apunte final sobre esta fórmula. Esta fórmula, recordad que solo nos da la magnitud de la fuerza.
que siente todo el alambre por el hecho de circular por el alambre corriente eléctrica y estar sumergida dentro de un campo magnético. Para averiguar el sentido, la forma práctica es considerar, como ya estáis viendo aquí que estoy haciendo, considerar dándole a la longitud del tramo conductor carácter vectorial, darles un vector que está dirigido en la misma dirección que el cable conductor y el sentido de este vector longitud es el mismo sentido que el de la corriente eléctrica, con cargas positivas. De esta manera, para ver el sentido del vector fuerza, pues regla de la mano derecha, si lo que circulan son cargas positivas, y el sentido de giro de los dedos de la mano derecha es giro del vector L, vector longitud, hasta el vector B, vector intensidad de campo magnético. Y con eso da el dedo pulgar la dirección donde apunte, es la dirección donde apunta el vector fuerza que siente todo este tramo conductor. Bueno, ya veis que esta fórmula es meramente escalar. Fuerza igual a intensidad de corriente por longitud del conductor por la intensidad del campo magnético B por el seno del ángulo que forman el vector longitud con el vector campo magnético. Pero es una fórmula meramente escalar. Pero por el hecho de haberle asignado a la longitud, de haberle asignado un vector en la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente, y de también la intensidad del campo magnético B ser otro vector, y por las propiedades del producto vectorial de dos vectores, veis que esto que veis aquí no deja de ser el módulo de un producto vectorial entre dos vectores. ¿Cuáles? El vector L y el vector B. De tal manera que podemos reescribir la fórmula escalar que tenéis aquí arriba, la podemos reescribir en su formato vectorial. El vector fuerza magnética, que siente un tramo L de conductor, es igual al producto vectorial de L por B. Esto es producto vectorial del vector L, vector longitud, por el vector B, campo magnético. Y fuera, acompañando esto y multiplicando, existe el escalar I, que es intensidad de corriente. O sea que la fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre, F, viene dada por esta expresión vectorial. L por B, producto de estos dos vectores, y el resultado, que será un vector, se multiplica por el escalar I, que es la intensidad de corriente que circula por ese conductor. Bien, y como veis aquí hay en juego tres vectores. Entonces vamos a ilustraros varios casos en varias direcciones posibles del vector campo magnético, el vector longitud del conductor y la fuerza resultante, el vector fuerza resultante magnética que actúa sobre ese tramo conductor, para que os familiaricéis un poquito tanto con esta expresión vectorial como con esta expresión escalar. Bueno, y para agarrar práctica, como os dije, vamos a ver diferentes casos en las direcciones de B y L para averiguar la dirección y sentido del vector fuerza que actúa sobre el alambre. Vemos aquí vectores de campo magnético B, longitud L y fuerza F para un alambre recto que transporta una corriente I. En este primer caso es parecido al que vimos anteriormente. Tenemos el alambre en este plano XZ y la corriente va en este sentido y por tanto el vector longitud también apunta en ese mismo sentido. Aquí está representado el vector L y el campo magnético en el cual está sumergido este alambre que transporta la corriente I. El campo magnético, como decía, pues apunta en esta dirección y sentido, en la dirección y sentido del eje X. Vector L y vector B. Pues bien, mirando L y B, pues recordad el producto vectorial, el vector fuerza se obtiene con el producto vectorial del vector L por el vector B y luego se multiplica en un escalar I. Pues este producto vectorial me permite averiguar la dirección y sentido de F, porque recordad que de las propiedades del producto vectorial de dos vectores, el vector resultante, en este caso el vector fuerza, es siempre perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Veis aquí el plano que forman L y B, lo hemos dibujado de gris, es el plano XZ, y entonces el vector fuerza, que es el resultado del producto vectorial de estos dos vectores multiplicado después por la intensidad, pues el vector fuerza es perpendicular siempre al plano que forman tanto B como L. O dicho de otra manera, el vector fuerza siempre es perpendicular
tanto al vector del campo magnético como al vector longitud de ese alambre conductor. Y luego el sentido, pues primero vamos en la regla de la mano derecha, la giramos ¿en qué sentido? ¿De dónde a dónde? Pues la regla de la mano derecha, apoyamos nuestra mano en este plano gris que forman L y B, apoyamos nuestra mano y mano derecha y hacemos girar en el sentido del vector L al vector B. Giramos nuestros dedos en el sentido que vayan desde el vector L hasta el vector B y vemos que el pulgar apunta para arriba, con lo cual nos da el sentido al cual apunta la fuerza que siente todo este tramo conductor por el cual circula una corriente de intensidad I sumergido en este campo magnético externo B. Siente una fuerza perpendicular al conductor y también a la intensidad del campo magnético y hacia arriba, como veis aquí, hacia el eje Y en este caso. Eso es un tipo de pregunta que pueden preguntarnos en los ejercicios. Y en los ejercicios obviamente también nos pueden dar la longitud en componentes I, J y K y la intensidad de campo magnético también nos la pueden dar en componentes I, J y K. Y tenéis que repasar cómo se hacía el producto vectorial cuando tanto el L y el B nos lo dan en magnitudes en términos de I, J y K. Eso es para obtener un vector resultante también en términos de I, J y K. Pero si no nos preguntan la fuerza en términos I, J y K, pues dejaríamos esta fórmula y pasaríamos a la fórmula escalar, que diría que la fuerza, la magnitud de esta fuerza, es igual a la magnitud de la intensidad de corriente por la magnitud de la longitud del conductor por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forman la intensidad, el vector L y el vector B. Y esa magnitud escalar en newtons nos dará la fuerza en newtons que actúa sobre este conductor. Y con la regla de la mano derecha averiguamos la dirección y sentido de ese vector fuerza. Vamos a este segundo caso. En este segundo caso tenemos el alambre en la misma dirección que en el caso anterior, ¿lo veis? Circulando la misma corriente, la misma dirección y sentido, con lo cual el vector L aquí es igual que este vector L de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia con el de arriba es el campo magnético. Si arriba apuntaba sobre el eje X hacia la derecha, en este caso apunta sobre el eje X hacia la izquierda. Y entonces, si calculamos la magnitud de la fuerza que actúa sobre el alambre, pues va a ser la misma que la magnitud de la fuerza que actúa sobre el alambre en el primer caso, porque al final la magnitud va a ser igual a la magnitud del vector L, que es igual que aquí arriba. Vector L, la magnitud de este vector L es el mismo que el de arriba, pues el mismo trozo de alambre, por la magnitud del vector B, que es el mismo, lo único que hemos cambiado es el sentido, pero la magnitud de B aquí es igual que la magnitud de B arriba, por la magnitud de B, por la intensidad de corriente arriba y abajo también es la misma, por el seno del ángulo que forman L y B. Si suponemos este caso, este ángulo es suplementario a este ángulo phi. Este ángulo phi y este ángulo phi están relacionados, que uno es el otro restado 180 grados. Con lo cual el seno de este nuevo ángulo, que es el que forma el vector L y el vector phi, que es el que iría en la fórmula de la magnitud de la fuerza, el seno del ángulo que forman el vector L y el vector B, es igual que el seno del ángulo que forman en este caso el vector L y el vector phi. Porque el seno, imagínense que esto vale 30 grados y este ángulo aquí valdría entonces 150 grados. Y el seno de 30 grados es igual que el seno de 150 grados. Por lo cual, la magnitud de la fuerza que actúa en el primer caso, I por L por B, por el seno del ángulo que forman el IB, y la magnitud de la fuerza en este segundo caso, que también es I por L por B, por el seno del ángulo que forman, pues ambas magnitudes son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Ambas magnitudes de las fuerzas magnéticas son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre el caso A y el caso B? Pues que por el hecho de invertirse el sentido del campo magnético B respecto al caso de arriba, eso va a influir en ¿qué? En dónde va a apuntar el vector fuerza, hacia dónde va a estar dirigido el vector fuerza que actúa sobre este conductor. Va a estar dirigido, como veis aquí, hacia abajo en este caso. Ya no es hacia arriba, hacia abajo. Aplicamos la regla de la mano derecha
y hacemos girar nuestros dedos apoyados sobre este plano gris que forman el vector L y el vector B. Lo apoyamos todos en nuestra mano y hacemos girar los dedos estos que veis de nuestra mano en el sentido que vayan, giren desde el vector L hasta el vector B. Y de esa manera, veis, esto lo hacemos todo con la mano derecha, la regla de la mano derecha para cargas positivas. Todo esto es suponiendo que tanto arriba como abajo lo que fluyen son cargas positivas por el conductor. Entonces, pues como lo que os estaba diciendo, por la regla de la mano derecha, nuestro dedo pulgar en este caso apunta hacia abajo. Por lo tanto, el vector fuerza que siente el conductor aquí apunta hacia abajo. Es la única diferencia con el caso anterior. La magnitud de las fuerzas son iguales, las direcciones de ambas fuerzas son iguales, perpendiculares al plano que forman U y B, L y B, pero el sentido de las fuerzas se invierte. Bueno, y ahora en este tercer caso es igual que el caso anterior, solo que invertimos el sentido de la corriente. Si invertimos el sentido de la corriente, vamos a ver la dirección y sentido de la fuerza F como es. Bueno, pues vemos que se altera, es invertida de nuevo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Recordar siempre esta fórmula. Hay que dibujar el vector B, ya lo tenemos dibujado. Hay que dibujar ahora el vector L, el vector longitud. El vector longitud siempre va en la dirección y sentido de la corriente. Como ahora la corriente es al revés que arriba, sentido opuesto, pues el vector longitud apunta en este sentido que os estoy indicando. Sentido opuesto al caso anterior, ¿lo veis? Ya tengo dibujados los dos vectores, el vector B y el vector L. Y ahora aquí, por el producto vectorial, me dice que para averiguar el sentido, la dirección y el sentido de F, primero mire el plano que forman L y B. Bueno, el plano que forman L y B aquí, el vector L y el vector B, es el mismo plano que forman el vector L y B aquí. Por tanto, la fuerza, el vector rojo, también va a estar en una recta perpendicular a este plano gris. No hay bronca. Es igual que en el caso anterior. Va a estar en el eje Y. El vector fuerza rojo va a seguir estando en el eje Y. Porque tiene que estar en una dirección perpendicular, recordar, al plano que forman L y B. Bien, ¿y el sentido de esta fuerza? Pues el sentido, recordar que por producto vectorial el sentido siempre va de L a B. Regla de la mano derecha. Apoyamos los dedos en este plano gris. Y ahora los hacemos girar, todos estos dedos los hacemos girar desde el vector L, que lo tenemos aquí pintado, al vector B. Y del vector L al vector B, girando todos los dedos de vuestra mano derecha, ¿hacia dónde apunta ahora vuestro pulgar? Hacia arriba. Por tanto, cuando invertimos la corriente respecto al caso anterior, se vuelve a invertir el vector fuerza. O sea, el vector fuerza va a quedar como en el caso A que comentamos al principio. Se invierte respecto a este caso B. Se vuelve a invertir. ¿Y qué pasa con la magnitud de la fuerza respecto al caso anterior? Pues la magnitud de la fuerza respecto al caso anterior siguen siendo las mismas. Vamos a ver por qué. O sea que ya estáis viendo que en los tres casos que hemos visto, la magnitud de la fuerza no se altera. Vamos a ver aquí por qué la magnitud de esta fuerza sigue siendo igual que la magnitud de esta fuerza. Bueno, para eso, en vez de utilizar esta fórmula vectorial, pasamos a la fórmula escalar. Magnitud de la fuerza es igual a magnitud de I, magnitud de L, magnitud de B por el seno del ángulo que forman L y B. Magnitud de I es igual que aquí magnitud de I. Magnitud de L es igual que aquí magnitud de L. Magnitud de B es igual que aquí magnitud de B. Y ahora vamos a ver con cuidado esto. Y ahora multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector L y el vector B. El seno de este ángulo, estamos hablando ahora. Seno de phi. Pero si veis, este phi, geométricamente, si estudiáis este tema comparado con el anterior, este ángulo phi y este ángulo phi también son suplementarios entre sí, es decir, que uno es 180 grados menos el otro. Por lo tanto, el seno de este ángulo phi es igual que el seno de este ángulo phi. Resultado, la magnitud de este vector fuerza, de este vector rojo, en este caso, es igual a la magnitud que el vector rojo en el caso anterior. Bueno, pues espero que os hayáis familiarizado con la expresión vectorial de la fuerza que actúa sobre un alambre conductor por el cual circula una corriente eléctrica y sumergido dentro de un campo magnético externo.
su forma vectorial pues nos ayuda a averiguar, como está viviendo aquí en este caso y en el anterior, nos está ayudando a averiguar la forma vectorial de esta ecuación, nos está ayudando a averiguar tanto la dirección como el sentido de la fuerza que actúa sobre el alambre, de la fuerza magnética que actúa sobre el alambre. Y la expresión escalar, o sea, I por L por B por el seno del ángulo que forma, esa expresión escalar lo que nos ayuda es a averiguar qué tanto o qué cantidad de fuerza o qué magnitud de fuerza tiene este vector fuerza magnética. Bueno, pues esto ha sido todo por la clase de hoy. En la siguiente lección realizaremos unos ejercicios para practicar este concepto, estas fuerzas magnéticas que sienten cualquier alambre conductor por el cual circula una corriente eléctrica y que se sumergen dentro de un campo magnético externo. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.